tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo tendré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. El Peluche, Jaime Dávila Reyes, cumple una sentencia de 21 años de prisión tras autodeclararse culpable el 12 de junio del 2015 por traficar con estupefacientes, armas de fuego y hacer varias violaciones. Jaime Dávila, junto a otros de la ganga, planificaron el negocio ilícito de venta de estupefacientes, los cuales fueron traficados en áreas protegidas de Managuabo y Caguas, Puerto Rico. Además, se confabuló para distribuir mercancía en el proyecto de vivienda pública Gautier Benítez para obtener provecho económico. Jaime Dávila era la cabeza de los capos en esta zona de Puerto Rico, controlando así todos los puntos de ventas. Dentro de las acusaciones que éste tenía, se detecta la intención de aprovecharse del barrio de Caguas distribuyendo estupefacientes. Al poseer liderazgo, podía controlar todos los puntos, los cuales él mismo supervisaba y recibía cuantiosas ganancias, ya que los dueños de otros puntos le pagaban alquiler por el punto que operaba en su zona. A su apresamiento, la fiscal de Morales agradeció y felicitó a todo el personal que colaboró para la captura de este narcotraficante, quien privaba de la libertad y la paz a los ciudadanos. Fue sentenciado finalmente por la jueza principal del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Aida Delgado Colón. Las víctimas del Peluche. Jaime Dávila. El terror fue sembrado en el sector de Guasábara, enfrente del cementerio Memorial Park, por los sicarios, quienes tenían la intención de darle de baja al hijo del desaparecido narcotraficante Cano Newton Rivera, cumpliendo su objetivo. Terminaron con la vida de Edgar Miguel Rivera, quien hacía ejercicio corriendo por la zona, donde también se llevaron a una persona inocente que comenzaba su carrera de medicina, que estaba por la zona de 25 años, e hirieron a unos 5 estudiantes universitarios más. Los sicarios habían planificado todo para darle de baja a Miguel Rivera. Lo localizaron y esperaron en horas de la madrugada en la zona de Agave. Cuando salía de un negocio de bebida y comida mexicana, una guagua tipo pick-up y un Toyota Corolla de color gris se pararon frente al negocio y desde el interior del carro hicieron detonaciones. 31 casquillos de bala calibre 40 y 14 de un rifle de asalto AR-15, aunque la policía cree que hubieron más disparos que cayeron en otra área que no fue registrada. Se cree que Miguel Merced quedó vivo, pero uno de los sicarios se acercó a él y completó su objetivo con más detonaciones. En el lugar se encontraron varias armas que se presumen eran de Miguel Merced y un Volkswagen Jetta. Esta guerra entre carteles fue por la traición y caída de Cano Rivera en 2009 y generó violencia entre rivales. Cano Newton fue un heredero de otros narcotraficantes reconocidos quienes controlaban Caguas, y su partida fue atribuida a la ganga de Peluche, a quien también se le atribuye el deceso del Gordo Fen y Jumbo. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo tendré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar.
Salí temprano, estaba gris el día. Yo sabía que ese día algo a mí me pasaría. Seguí pa'lante como un león. Entré a la iglesia en busca del perdón. Jesucristo, Hijo de Dios, líbrame de todo